todos los aspectos. Debo destacar el trabajo que se ha realizado al interior de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, a través de los equipos de asesores de la mesa legislativa y de cada uno de mis compañeros legisladores que la integran. Ha sido un trabajo realizado en conjunto, con aportes, observaciones y cambios de todos para que el resultado de este trabajo sea íntegro y consensuado. Además, señora presidenta, compañeros y compañeras legisladoras, hemos recibido los aportes de los equipos y jefes de las bancadas políticas. Agradezco esa predisposición para trabajar y que ha sido sumamente importante para la votación de este día viernes. Luego de un análisis exhaustivo, hemos definido varios artículos en los que nos vamos a allanar y otros a los que nos vamos a ratificar. Señora presidenta, compañeros legisladores, el 4 de mayo del presente año, la anterior Asamblea Nacional, en segundo debate, aprobó la ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio, que reforma 5 cuerpos normativos: el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, la Ley de Prevención, Detención y Erradicación del Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, así como también el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y finalmente la Ley de Comercio Electrónico. El presidente de la República, mediante oficio T48 SGJ 210026 de fecha 3 de junio del año 2021, remitió el veto parcial a la ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio, para conocimiento y resolución de la Asamblea Nacional. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en sesión de 28 de junio del 2021, emitió el informe no vinculante relacionado con la ley en materia de la presente convocatoria para vuestro conocimiento, señoras y señores asambleístas. En cuanto al Código Orgánico Integral Penal, ya en el análisis de la objeción o veto parcial del presidente constitucional de la República, debo indicar que de los 12 artículos reformatorios al Código Orgánico Integral Penal aprobados por el Pleno de la Asamblea el 4 de mayo del 2021, el Ejecutivo veta parcialmente 9 artículos que me voy a permitir explicarlos en los siguientes términos. De los 9 artículos vetados u objetados por la Presidencia de la República, la Comisión se allana a los 2 artículos reformatorios al artículo 65 del Código Orgánico Integral Penal, que refiere a la inhabilitación para el ejercicio profesional, oficio, empleo o cargo público, y al artículo 11, reformatorio del artículo 370 del COIP, que refiere a la asociación ilícita. Con relación al artículo 2, el texto alternativo de la Presidencia de la República amplía la protección de los derechos de autor y prohibiciones a quienes incurran en la infracción, así como aclara que al encontrarse agremiado o afiliado a una cámara de comercio o industria
no le habilita el ejercicio de una actividad de esa naturaleza. Y con relación al artículo 11, la asociación es autónoma e independiente del delito o delitos que a través de ella se cometen. No se requiere llegar a la precisión total de cada acción individual en tiempo y en lugar, pudiendo apreciarse un concurso entre ella y estos delitos, pues se trata de sustratos de hechos diferentes. Bajo esta línea de razonamiento, la objeción de la Presidencia de la República, el artículo 11 del proyecto de ley, es razonable, porque la asociación ilícita para delinquir es autónoma e independiente del delito que a través de ella se cometa. Por lo que, aceptando la objeción, la Comisión considera que la Asamblea Nacional debe allanarse al veto presidencial. Con relación al veto parcial del artículo 3, que sustituye al artículo 208A del Código Orgánico Integral Penal, debo indicar que la Comisión resolvió mantener el texto aprobado por la Asamblea Nacional para que la Presidencia de la República considere que cabe la conciliación en el cometimiento de los delitos de falsificación de marcas y piratería lesiva contra los derechos de autor, particularmente con la que no está de acuerdo la Comisión. Con relación al veto parcial del artículo 5, que sustituye al artículo 299, artículo 6, que sustituye al artículo 300, artículo 8, que sustituye el artículo 302, artículo 10, que sustituye al artículo 317, artículo 12, que sustituye la disposición general cuarta del Código Orgánico Integral Penal, la Comisión considera que se debe ratificarse en el texto aprobado por la Asamblea Nacional el 4 de mayo del 2021, como paso a explicarlo en breves palabras. El delito aduanero, y específicamente el contrabando, defraudación aduanera, receptación, son males endémicos que vive en nuestro país. La herencia evasora arranca desde la época colonial y por tanto es el mismo antiguo mal que solo ha ido adquiriendo nuevas connotaciones y formas que están profundamente arraigadas en nuestra sociedad. Por ello, todos los esfuerzos para su erradicación y extirpación han devenido en proyectos insuficientes y frustrantes. No puede afirmarse que en el caso del contrabando, el delito aduanero por antonomasia, solo concurren conductas evasoras per se, sino más bien es necesario transparentar el análisis, reconociendo que existe una enmarañada red de corrupción que contamina de manera no focalizada, sino global, a todos los estamentos concurrentes. Si bien la corrupción y contrabando no son sinónimos, comparten un convivir simultáneo. El uno alimenta al otro y el otro encuentra en aquel su vía de escape. El delito de contrabando aduanero produce un daño efectivo en el patrimonio público. Por ello, este delito acarrea el resultado concreto de causar un perjuicio al fisco, verificando a través de la evasión del pago total o parcial de impuestos o al incumplimiento de normas aduaneras, aunque las mercancías no sean objeto de tributación. En este segundo supuesto, el perjuicio no es patrimonial. No es patrimonial en primera instancia, aunque sí lo puede ser posteriormente, y de allí también el objeto de la sanción. La acción típica del delito de contrabando
es idéntica a la de defraudación fiscal, pues consiste en todo acto de simulación, ocultación, falsedad, engaño, solo que en aquel están vinculados al clandestino e ilícito tráfico internacional de mercancías. También es necesario reparar que el delito de contrabando aduanero cobra vital importancia la clandestinidad de la acción, es decir, que se realice en forma encubierta, oculta, secreta, con el efecto directo de eludir totalmente el control aduanero. Asimismo, el comercio ilícito tiene implicaciones institucionales por el inmenso poder corruptor que los contrabandistas y defraudadores acumulan por medio de sus actividades ilícitas, el cual les permite comprar voluntades, mantener funcionarios en planilla e incluso promover a personas de su entorno a cargos técnicos, intermedios y directivos de instituciones públicas. Y estos directivos de estas instituciones públicas son responsables de la recaudación de impuestos en aduanas o de prevenir el contrabando. La calidad del sistema aduanero es primordial para reducir aquellas actividades que se llevan a cabo de forma ilegal en la comercialización de mercaderías a través de las propias aduanas. Si partimos del principio de proporcionalidad, es relevante que no existen derechos absolutos, sino que cada derecho se enfrenta a la posibilidad de ser limitado. Estaríamos generando un concepto a la par de lo establecido en el artículo 12, numeral 16 del Código Orgánico Integral Penal, que dispone en su parte pertinente que las sanciones disciplinarias que se impongan a la persona deberán ser proporcionales a las faltas cometidas. Es decir, lo que se busca con la proporcionalidad es que el poder punitivo debe ser aplicado solo cuando sea estrictamente necesario por haberse transgredido bienes jurídicos protegidos, haciéndolo de carácter proporcional a la actuación realizada. Es importante señalar que la sanción penal de 6 meses a 2, 3 y hasta 5 años es proporcional a las conductas previstas en los artículos aprobados por la Asamblea Nacional relacionados con la defraudación aduanera y receptación aduanera, ya que este accionar que se ha vuelto común en la sociedad ecuatoriana, que causa graves daños y afectación a la industria ecuatoriana, a los productos agropecuarios, así como también al fisco, que deben ser protegidos por el Estado y sancionados de forma adecuada. De acuerdo al proyecto aprobado por la Asamblea Nacional relacionados con las defraudaciones y receptación aduanera, el proyecto plantea penas privativas de libertad proporcionales al porcentaje del perjuicio en salarios básicos unificados del trabajador en general que se pretenda evadir. Además del texto de la Asamblea Nacional, amplía el alcance del tipo penal de defraudación aduanera cuando se realiza de manera sistemática o fraccionada, así como también agrava la pena cuando el cometimiento de la infracción interviene un funcionario público. Interpretando el espíritu de la norma propuesta y de la intencionalidad del legislador, que no es lo mismo castigar una defraudación aduanera de 50 salarios básicos unificados de menor escala, que castigar una defraudación de 100, 200, 300 salarios básicos unificados o más, esto sería a mayor escala, en perjuicio del Estado ecuatoriano. Consideramos
que el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional recoge la necesidad de normar y sancionar el cometimiento de estas infracciones que producen enormes perjuicios a la industria ecuatoriana y al Estado en sus ingresos fiscales, por lo que la Comisión no comparte con la objeción presentada por el presidente de la República en el artículo 3, que sustituye al artículo 208A, artículo 5, que sustituye al artículo 299, el artículo 6, que sustituye al artículo 300, el artículo 8, que sustituye al artículo 302, el artículo 10, que sustituye al artículo 317, y artículo 12, que sustituye la disposición general cuarta del Código Orgánico Integral Penal. Con relación al veto parcial del artículo 7, que sustituye al artículo 301, que refiere al contrabando, la Comisión se ratifica en el texto aprobado por la Asamblea Nacional, ya que modifica el plazo para justificar el origen de las mercancías de 72 horas a 2 días e introduce, desarrolla o define como delito de contrabando aquellos actos que se realicen de forma fraccionada o de inferior importe que aisladamente puedan considerarse contravenciones. Esto en cuanto al Código Orgánico Integral Penal. En cuanto al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, con respecto a la objeción parcial del presidente de la República, el artículo 13 de la ley que sustituye al libro quinto, título tercero, el capítulo segundo de los delitos aduaneros, los artículos 177 al 188, artículo 14 que sustituye el artículo 190, artículo 15 que sustituye la letra G del artículo 191, el artículo 19 que sustituye el artículo 211 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Debo indicar que una de las principales implicaciones que tiene el comercio ilícito es la economía, en el sentido de que las actividades que se realizan de forma ilegal erosionan el mercado, generan competencia desleal y desmotivan la producción. Esto implica pérdidas en el sector comercial y productivo del país, pero también en el Estado, pues estas actividades, lógicamente, no pagan ningún tipo de impuesto. Se debe considerar que a lo largo de la cadena productiva se realizan varios hechos generadores de ingresos tributarios. Por ejemplo, la importación del producto genera ingresos por el cobro del IVA, además del pago por derechos arancelarios, al igual que la comercialización dentro del territorio genera el cobro del IVA doméstico. Por aparte, sectores específicos generan sus propios ingresos tributarios, como es el impuesto sobre bebidas, tabaco, derivados del petróleo, artículos suntuosos, entre otros. Estas prácticas ilegales, a su vez, reducen en gran manera la recaudación tributaria, a partir de la cual se puede financiar el gasto público que requiere para atender sus obligaciones fundamentales, tales como es garantizar el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad, a la justicia, a la infraestructura. Las distintas variaciones a través de las cuales ocurren estas actividades dificultan sobremanera hacer una medición certera del volumen o el valor de las mercancías que ingresan al país de forma irregular. Esta situación impide que se conozca con exactitud el efecto que el contrabando y la defraudación aduanera genera en el consumo, la producción,
la recaudación tributaria y en un periodo de tiempo determinado, por lo que es necesario la formulación de políticas públicas efectivas que contribuyan a la disminución de las prácticas ilegales, por lo que el Estado requiere de datos y cifras que muestren el problema. Entre los objetivos de la ley contenidos en el artículo aprobado por la Asamblea Nacional es contar con una herramienta de medición del comercio ilícito, tales como medir la incidencia y el porcentaje de productos ilícitos que se comercializan en nuestro país, permitir el análisis de tendencias en el tiempo y su desarrollo, impedir la evasión tributaria, combatir el contrabando, entre otros. Esto se encuentra desarrollado en los artículos 13, en el que sustituye en el libro quinto, título tercero, el capítulo segundo de los delitos aduaneros, de los artículos del 177 al 188, al otorgarle al Comité Interinstitucional para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito las atribuciones y competencias, estas atribuciones y competencias que sean necesarias y que permitan definir una política pública y que sea una política de Estado para combatir el comercio ilícito en todas sus formas, implementar, formular, coordinar acciones en la consecución y protección del comercio, producción e inversión del Estado. Considero que el Pleno de la Asamblea Nacional debe ratificarse en este texto, en el artículo 13 de la ley, que sustituye el libro quinto, título tercero, el capítulo segundo de los delitos aduaneros, los artículos 177 al 188, artículo 14, que sustituye al artículo 190, artículo 15, que sustituye la letra G del artículo 191 y artículo 19, que sustituye al artículo 211 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Otra de las leyes que se trataron a la interna de la comisión es la Ley Orgánica de Prevención, Detención y Erradicación del Delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos. El presidente de la República objeta los artículos 22, 23 y 24, que sustituye los artículos 11, 12 y 14 en su orden de la Ley Orgánica de Prevención, Detención y Erradicación del Delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos, ya que desde la perspectiva de la Presidencia de la República sería errado asignarle otras funciones a la UAFE ajenas a su rol principal, porque considera que podría diluirse la función de esta institución al redefinirse sus competencias. La reforma aprobada por la Asamblea Nacional de alguna manera redefine o le otorga mayores competencias a la que ya tiene esta institución, la UAFE. Por el contrario, lo que hace es otorgarle mayor capacidad de acción dentro de sus propias competencias. Evidentemente, se le da mayor capacidad de reacción, le permite a la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador la iniciativa de alertar y detectar irregularidades en el crecimiento no justificado de patrimonio, tanto de personas naturales como jurídicas. Asimismo, dentro de las atribuciones y responsabilidades de la UAFE, le permite comunicar a todas las autoridades competentes y entidades legitimadas para ejercer la acción de extinción de dominio, logrando hacer un verdadero frente de lucha contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y en general todas las conductas relacionadas con el comercio ilícito, por lo que la comisión resolvió ratificarse en los artículos 22, 23 y 24, que sustituyen a los artículos 11, 12 y 14 en su orden de la Ley
Orgánica de Prevención, Detención y Erradicación de delitos de lavado de activos y del financiamiento de delitos, ya que permite a esta institución, a la UAFE, apoyar de manera coordinada con otras entidades competentes en los temas de investigación y persecución del comercio ilícito. En cuanto al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, sobre la objeción o veto parcial del señor presidente al artículo 25, que sustituye el apartado 2 de la sección 2 del capítulo 3 del título séptimo del libro tercero del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, referente a las medidas en frontera, de los artículos 575 al artículo 583, debo indicar que el único artículo reformatorio aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional anterior, el 4 de mayo del 2021, el Ejecutivo veta parcialmente este último artículo, por lo que propone un texto alternativo. La Presidencia de la República ha señalado que si bien este articulado mejora la reglamentación y procesos de las medidas de frontera, en algunos puntos se impone obligaciones a la SENAE que no está en la capacidad de cumplir, por lo que propone un texto alternativo en el que se incluye un artículo que trata de las sanciones. En este sentido, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado consideró que debe allanarse al texto presidencial al haberse incluido un artículo que refiere a las sanciones, ya que en el texto aprobado por la Asamblea Nacional no hay un artículo que refiera o indica cómo deben sancionarse las faltas que se cometen en materia de los derechos de propiedad intelectual. En cuanto a la Ley de Comercio Electrónico, respecto al artículo 26, que sustituye el artículo 36 de la referida ley, ha de indicarse que a efectos de guardar coherencia en la creación del Comité Interinstitucional para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, que consta en el artículo 13, que sustituye en el artículo 5, título tercero, el capítulo 2 de los delitos aduaneros, artículo 177, al artículo 188 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, aprobado por la Asamblea Nacional, fue criterio de la Comisión que no puede aceptarse la objeción o veto presidencial, ya que a través de esta reforma se crea el Comité Interinstitucional para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, cuyas atribuciones se encuentran señaladas en la letra G y H del artículo 178, por lo que debe ratificarse el artículo 26 que sustituye al artículo 36 de la Ley de Comercio Electrónico. Finalmente, con relación a las disposiciones transitorias, en razón que la Comisión considera que debe ratificarse el artículo 13 que sustituye en el libro quinto, título tercero del capítulo 2 de los delitos aduaneros, artículos del 177 al 188 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, aprobado por la Asamblea Nacional, a efectos de mantener la coherencia con lo explicado en líneas anteriores, las disposiciones transitorias tienen que ser ratificadas, ya que las mismas tienen por objeto la entrada y operatividad del Comité Interinstitucional que lo habíamos indicado minutos atrás. Hasta ahí la exposición de los motivos del informe, señora presidenta, compañeros y compañeras asambleístas. En virtud de lo expuesto y en mi calidad de presidente de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, en atención a lo que dispone los artículos 64 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito mocionar
que la forma de votación para el tratamiento de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico, sea tomado en 3 bloques. Un bloque de allanamientos a la objeción parcial, un segundo bloque respecto a las ratificaciones de lo aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional y un tercer bloque para votar por aquellos articulados aprobados también por el Pleno, pero que contienen nudos críticos. Hasta aquí mi exposición, señora presidenta. Muchas gracias. Termina así la